Yeah, ¿cómo estamos, gente? Sean bienvenidos a otro capítulo de Recordando. Para los seguidores antiguos, sabrán que esta es mi sección estrella. Veamos qué tal le va ahora. Bueno, como estamos en época de Navidad, podría hablar de varias series, de varias películas y especiales de la víspera. Pero algo me llamó a hablar de esto. Sin más preámbulos, empecemos. Wow, la verdad es que estaba entre hablar o de este filme o de los especiales de Navidad en los dibujos animados. Pero pucha, si hay cariño para este video, quizás me anime a plantearlo. Volviendo al punto, El Príncipe de Egipto es de esas películas bíblicas que se salen un poco del esquema, o al contrario, es bastante apegada al mismo. Me explico. Cada vez que veía una animación de de Jesús o de algún profeta, todo eran colores lindos y una enseñanza. Luego, en la primera comunión me gané una Biblia histórica, que es muy similar al libro que todos conocemos, solo contada como novela, algo más actual por así decirlo, y me di cuenta que las cosas no son como las cuentan, que los relatos, que los cuentos, que las adaptaciones están harto descafeinadas. Pero ahí entra a colación este largometraje. ¿Qué les puedo decir? Todos tenemos alguna noción de quién fue Moisés, que era un profeta enviado para liberar a todo un pueblo. Ya, sí, muy lindo y todo, pero siempre se emite el cómo. Ese cómo bastante crudo, bastante oscuro, y vaya que no se tarda en hacerlo notar. La escena introductoria es simplemente perfecta, con un resumen y a la vez una mirada muy a fondo de la relación entre los hebreos y los egipcios de la época, donde estos últimos eran los monarcas absolutos y los primeros sus esclavos. Es curioso que esta película podría ser tomada como una secuela de José, el rey de los sueños, porque él fue quien trajo a su pueblo a establecerse a las afueras de los egipcios. Luego, en los años venideros, estos pasarían a ser la servidumbre. Mal José, muy mal José. En fin, en un determinado momento, el emperador notaría que la población estaba aumentando de manera descomunal y por el miedo a una insurrección mandaría a matar a todos los recién nacidos. Yo me dije, ¿qué comienzo? Un loco escape de una madre para poder salvar a su bebé y junto a ella el tema de Libéranos, con una estridente percusión, cantos cargados de dolor y sufrimiento. Es como si todo el pueblo entonara en una sola voz. Ya con este inicio se pueden imaginar cómo sería lo demás, y efectivamente es así. Aunque la película sabe que es para niños, jamás cuestiona la inteligencia de su público, ya que maneja el tema de asesinar gente con bastante mesura, sin ser tan explícita gráficamente, pero sí lo es en términos argumentales, tanto en el inicio con los bebés, luego con el guardia, en la plaga de los primogénitos y finalmente con el ejército de su hermano. Y no queda solo allí, el filme intenta meter cada hecho relevante, sin perder la esencia de un dibujo animado. Me encanta la enseñanza y el giro de tuerca que se da cuando el protagonista conoce por primera vez a la mujer que sería su esposa. Cuando pequeño nunca me cuestioné cómo había llegado ahí, ni quién era, pero como ya todos sabemos, hay algo muy aterrador detrás, aunque luego es el mismo príncipe que está en su misma posición, siendo una escena llena de karma y algo graciosa. Es decir, que la mezcla entre lo crudo y lo humorístico deja con un buen sabor de boca, sobre todo si estás mirando la película con otros ojos. En cuanto a los personajes, sinceramente me quedaría con Ramsés, de todas maneras. Y es que me encanta la relación de él con Moisés. No puedo evitar hacer la analogía con Avatar. Antes eran amigos,
eran hermanos. Luego hubo un momento donde no se verían por un largo tiempo. Y ahí, no solo sus caminos, sino sus visiones cambiarían. Bueno, todo es muy parecido hasta que en un caso gana el bueno y en otro ya sabemos. El tema es que siempre tuve la esperanza de que Ramsés recordaría los buenos tiempos, donde él mismo mintió para salvar a su hermano. Pero la presión que dejaría su padre y todo un reino pesa mucho más que la sangre. No dudo que me hubiera gustado ver algo más de duda en él, pero sí era pedir mucho. Y también el filme apunta de lleno a tener un villano a secas, y no a medias. En cuanto a las plagas, si nos vamos a la Biblia son tal cual, inclusive cuando empiezan con el tema de pintar las puertas. Yo pensé que los primogénitos simplemente desaparecerían y ya. Pero chicos, ese Dios tan piadoso los mató así sin más. Yo sé que muchos conocen la figura de Dios, por obvias razones, en el Nuevo Testamento. Con Jesús, con ser buena persona, con un Dios compasivo que nos quiere salvar del mal. Pero en el Antiguo, donde esta historia se lleva a cabo, el Dios que aparece es totalmente diferente. A él no le importa matar un par de ciudades, castigarte si tú tienes otro Dios, como lo fue en el caso de los egipcios. Y lo peor de todo, que ni siquiera eliminó a los adultos, sino a los niños. ¿De verdad daría todo un video de análisis de la manera de actuar de Dios? ¿O debería decir de ambos dioses? No niego que estaría entrete. Y no me quedo solo allí. La manera de actuar de Moisés no es con milagros de luz, por así decirlo, sino que es digno de un mago oscuro, volviendo el Nilo en sangre, o transformando su bastón en serpiente, digno de un mago de Slytherin. ¿Y para qué hablar de las ya mencionadas plagas? Lo que sí debo agregar, que aquí está el segundo gran momento del soundtrack, con el tema de las plagas. Antes estaba cantando el pueblo, ahora los que interpretan el tema son los dos hermanos, divididos por dos culturas, apelando a la nostalgia y al resentimiento que actualmente existe entre ambos. Por último, me gustaría meter un poquito de historia, y es algo que siempre me pregunté, sobre todo cuando estudiaba la civilización egipcia en el colegio. ¿Habrá existido Ramsés y Seti? Efectivamente, siendo Ramsés II uno de los más icónicos. Es tan así que más de la mitad de los hallazgos hacen alusión a su persona. Pero si todo eso es cierto, ¿de alguna manera acredita a la historia, o al menos al personaje de Moisés? Pues no. He visto documentales muy geniales al respecto, y todos coinciden que hay pocas pruebas de que existiera un pueblo hebreo como esclavo. Sí hay indicios de una cultura diferente que vivió muy próxima al Nilo, y que por X motivos estos emigraron, pero eso sería todo. Aún así, me encanta que la Biblia se mezcle con hechos históricos, así como la Ilíada, así como la Odisea, que de alguna manera nos cuentan la verdad, solo que visto por los ojos de alguien en particular. Y no estoy aquí para decir que aquello es mito o realidad, pero sí me atrevo a decir que es muy posible que el príncipe de Egipto haya existido, quién sabe, y quizás solo se haya cambiado su nombre por el choque cultural. En conclusión, esta obra fue uno de los mejores acercamientos que he tenido con la religión, y qué pena que no siguieron la misma línea. Díganme en los comentarios qué historia bíblica quisieran que animaran. En lo personal me gustaría una adaptación de los 3 reyes de Israel, Saúl, Salomón y David. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Apoyen mi trabajo si quieren ver otro recordando. Aquí el Anónimo, y recordemos.